Estamos hoy aquí para cantar a aquel que nos ciñe de poder, aquel que nos da la victoria. De Él serán nuestras alabanzas en toda la congregación. Cantaremos y alabaremos a nuestro Señor. Cantemos, amados hermanos, al que me ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Bien, vamos a ir a nuestro tema y es que nosotros tenemos que entender que Dios quiere que reconozcamos la urgencia de predicar el Evangelio. Hay urgencia de predicar el Evangelio. Miren lo que dijo Oswald Smith en su libro Pasión por las Almas. Dice: si no están perdidos antes que oigan, entonces haremos mejor en dejarles como están. Si perecen definitivamente aquellos que rechazan a Jesús, jamás deberíamos hablarles de Él. Mejor dejarles en su ignorancia que llevarles bajo condenación. Pero la enseñanza de toda la Biblia es que el hombre sin Cristo se pierde y que la única esperanza de salvación es el Evangelio. Es decir, si creemos que todas las personas se van a perder, no están perdidos, no pasa nada con la humanidad, pero no les prediquemos, dice él. Si realmente creemos o parece que ellos van a rechazar a Jesús deliberadamente, deberíamos dejarlos. Y bueno, no, hermanos. La urgencia es que debemos predicar el Evangelio porque es la única esperanza que el hombre y la mujer tienen para salvarse. No hay otra forma.
Y es por eso que la iglesia le urge predicar el Evangelio. Dios quiere que lo hagamos. Pero ¿cuáles son las razones por las cuales Dios quiere que prediquemos el Evangelio? La primera es que toda persona necesita nacer de nuevo. Toda persona. Todo ser humano necesita nacer de nuevo. Y cuando hablamos de esto, lo primero que pensamos es cuando Jesús se enfrenta a Nicodemo en Juan capítulo 3, dice, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es interesante ver aquí que aparece una persona bastante conocida, un doctor de la ley, el cual viene a Jesús a buscarlo de noche y quiere hablar con Jesús. Y cuando vemos este cuadro, es porque el Señor quiere enseñarnos algo. Quiere enseñarnos algo muy particular, por cierto. Y uno ve en el versículo 1 y 2 lo que dice aquí Nicodemo, que era un principal de los judíos, era un fariseo. Y un fariseo era un separado, un separatista, un hombre separado para servir a Dios. Era un hombre conocedor de la ley. ¿Saben a quién buscaban para que les aclarase algunos asuntos de la ley? A Nicodemo, a un fariseo. Entonces Nicodemo, el fariseo, era buscado por la gente para que aclarara algunas cosas. También Nicodemo era un hombre del Sanedrín. ¿Qué significa esto? Era como la corte suprema. Y a él iba la gente, él trataba esos asuntos. Entonces vemos que era un hombre preparado, un doctor de la ley, era un maestro de la ley, la gente le consultaba a él. Pero hay algo. ¿Cuál fue la pregunta que Jesús responde en el versículo 3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. ¿Qué le preguntó Nicodemo a Jesús? ¿Te dio cuenta? ¿Qué pregunta él? ¿Cómo se puede entrar al reino de los cielos? Dice así. No hay pregunta. No hay pregunta aquí. No hay pregunta de la que haga Nicodemo a Jesús. Esto nos habla de algo muy importante. Jesús conoce el corazón de los hombres. Jesús conoce el corazón de los seres humanos. Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Y Jesús está respondiendo al interior de Nicodemo. Jesús está mirando su ser interior de Nicodemo y le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Jesús sabía que este hombre estaba tan necesitado de tener discernimiento espiritual, porque no lo tenía, y lo vamos a ver por qué. Un hombre que podemos decir tenía la Escritura, conocía la Escritura, hablaba de la Escritura, enseñaba la Escritura, pero este hombre no había nacido de nuevo. Es terrible. Y Jesús mira el corazón de él y le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y le dice, de cierto te digo. Es decir, de verdad te digo. Lo que necesitas tú es nacer de nuevo. El énfasis es, lo que te estoy diciendo es tan verídico que te falta nacer de nuevo. ¿Y Nicodemo va a entender esto? Obviamente no lo entendía Nicodemo. Y Jesús le va a decir, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Sabe cuál fue el mensaje de Jesús cuando vino? El reino de Dios o el reino de los cielos. Ese fue el mensaje de Jesús. Y parece ser, y muchos piensan, que la pregunta de Nicodemo
que había en su corazón y que Jesús lo discierne, es la misma de la que hace el joven rico. El joven rico pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, mirando el corazón, lo amó a este joven y le dijo lo que tenía que hacer. Pero a Nicodemo Jesús le responde, es necesario nacer de nuevo. Entonces la necesidad del ser humano, de todo ser humano, es nacer de nuevo. Puede tener todos los títulos que quiera, puede tener todos los cargos que quiera, puede ser muy religioso, puede ser el hombre más religioso de la tierra, pero si no ha nacido de nuevo, no le sirve de nada. Esto es lo tremendo. Nicodemo había encarado mal la relación con Dios. A pesar de ser un hombre que conocía la ley, que era miembro del Sanedrín, era un hombre religioso, era un hombre cumplidor de ritos y pensaba que estaba en lo correcto. Y Jesús le va a decir, no estás en lo correcto. Cuando Nicodemo vio a Jesús, lo vio como un maestro, alguien diferente a los demás. Y aquí parece que la fe de Nicodemo se tambalea un poco. Y dice, tengo que hablar con Jesús. Y lo hizo. Pero Nicodemo ve a Jesús como el maestro. Una cosa. Nicodemo no discernía que Jesús era el Hijo de Dios. Nicodemo no entendía que Jesús era el Dios, la segunda persona de la Trinidad. Nicodemo no entendía esto. Y ninguna persona que no ha nacido de nuevo va a entender esto. No va a entender esto. No entiende esto. No entiende que Jesús es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. No lo entiende. Porque esto se discierne espiritualmente. La misma Biblia lo dice. Entonces Nicodemo no entendía. Y decía hablar con Jesús. Y Jesús le va a hablar de nacer de nuevo. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Tú estás hablando del reino de Dios? ¿Tú hablas de Dios? ¿Hablas del gobierno de Dios? Porque el reino implica gobierno. ¿Sí? Habla del gobierno de Dios, del reino de Dios, pero tú no lo entiendes. Y no lo entenderás hasta que no nazcas de nuevo. Hay mucha gente religiosa que piensan que su religiosidad le va a llevar al cielo. Que piensa que por ser religioso y por cumplir tradiciones se van a ir al cielo. Y Jesús le dice a Nicodemo, no Nicodemo. Y entonces, ¿qué es esto de nacer de nuevo? ¿Qué significa? A Nicodemo le faltaba algo prioritario, primario, principal, algo único. Es la vida de Dios en el alma de él. Cuando se habla de nacimiento, del nuevo nacimiento, se está hablando la vida de Dios en el alma del ser humano. Es Dios quien implanta la vida en el hombre. Si el ser humano no tiene el nuevo nacimiento, no tiene la vida de Dios en él y por lo tanto no entiende las cosas espirituales. No entiende lo que es cielo, no entiende lo que es infierno, no entiende lo que es vida cristiana, no entiende lo que es santidad, no entiende lo que es vivir en la eternidad, no entiende. ¿Por qué? Porque no tiene la vida implantada de Dios. El nuevo nacimiento tiene que ver con esto. Dios implantando vida en el alma de las personas. Por eso hay personas que son religiosas, pero que no han nacido de nuevo. No han nacido, no entienden lo que es celestial. No entienden lo que es espiritual. No entienden. Y esto es terrible. A pesar de que Nicodemo era religioso, estaba muerto espiritualmente. Y hoy en día hay mucha gente muerta espiritualmente, porque gente religiosa, pero está muerta espiritualmente. Y no entiende las cosas de Dios. ¿Y dónde encontramos estos muertos espiritualmente? Lo encontramos en todas partes. Lo encontramos en los supermercados, lo encontramos en el estadio, lo encontramos al frente, lo encontramos pasando por aquí, lo encontramos en todas partes. Y de ahí la urgencia. Si están muertos espiritualmente, necesitan nacer de nuevo, necesitan que Dios implante su vida en ellos para que entiendan las cosas de Dios, las cosas espirituales. Esto es tremendo, hermanos. Y querido hermano, ¿cuántas veces viajamos? En minibuses, en buses, en aviones, viajamos. Y van muertos a nuestro lado. Espiritualmente muertos. No entienden las cosas de Dios. No entienden. No entienden para qué están en esta tierra. No entienden que fueron creados para adorar. No entienden nada de esto.
Y por eso hacen cosas incongruentes, hacen cosas terribles. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede acaso entrar? Nicodemo se pregunta, si un hombre en el estado en que se encuentra, en la condición en que se está, ¿puede volver al vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía, no tenía discernimiento, no sabía lo que estaba Jesús hablándole a él. Él se va por otro lado. Nicodemo hablaba en el plano biológico, Jesús le estaba hablando en el plano espiritual. Lo que necesitaba es un cambio desde adentro. El ser humano necesita un cambio trascendental desde adentro, un cambio que solo Dios puede hacerlo. Si Dios no cambia a la persona, jamás entenderá lo que es el reino de Dios. Jamás entenderá las cosas espirituales. Jamás. Es por esto terrible, hermanos. Vivimos en un mundo muy religioso. Sí, se habla de cuántos millones de cristianos hay. Pero miren el mundo cómo está. Hay un mundo que se llama cristiano, pero vemos cada día violencia, vemos cada día crímenes, vemos cada día corrupción y se llama cristiano. ¿Es que Dios respalda todo esto? No, no y no. ¿Y por qué hay todo este tipo de bagaje de cosas? Es porque el ser humano no ha nacido de nuevo. Y entonces al no nacer de nuevo, no entiende el mal que hace, no entiende la corrupción que hay, no entiende los crímenes, no entiende nada. Y es por eso que la iglesia tiene que estudiar lo que son los grandes avivamientos. Porque hay iglesias que a veces, porque la euforia, gritos, saltos al suelo, y creen que eso es espiritualidad. No, señores. Permítame decirle lo que realmente Dios dice en su palabra. ¿Y cómo es que la historia de la iglesia respalda esto? La historia de la iglesia habla de los grandes avivamientos. ¿Sabe lo que pasaba en los grandes avivamientos? La gente conocía al Señor, se convertía, nacía de nuevo. ¿Y sabe lo que pasaba como resultado? Se cerraban las cantinas, se cerraban los prostíbulos, se cerraban muchas cosas de juego, muchos lugares de juego. Y la gente comenzaba a adorar a Dios de verdad, genuinamente. Pero hoy hablamos de un sinnúmero de gente cristiana, pero vemos más violencia, vemos más crímenes, vemos más corrupción. Es que hemos apuntado muchas veces a lo emocional y no a lo que es verdaderamente un cambio desde adentro. Y esto es lo que Dios nos llama a mirar a Nicodemo, religioso, un hombre importante, doctor de la ley, conocedor, un hombre que juzgaba los asuntos de su pueblo. Sí, este era este hombre, pero que le faltaba algo: nacer de nuevo. Queridos hermanos, ¿cuánta gente le falta nacer de nuevo? Si no hay nuevo nacimiento, no habrá cambio. Si Dios no opera en ese cambio, no cambiará la persona. Se ha confundido lo que es fe. Hoy en día se ha confundido. Todo ser humano necesita a Jesucristo. Y la misión de la iglesia es anunciar la salvación de Cristo. Muchas veces nos quedamos mirando el mal y queremos erradicar el mal de una manera contraria a lo que Dios dice. Vemos aquel político que se subió a un árbol y era un corrupto. Y sabe que cuando Jesús entró a su casa, ese hombre se convirtió y dijo: lo devolveré a todos los que he engañado el cuádruple. Qué tremendo es esto. Estos son los cambios que Jesús hace. La iglesia tiene que entender que su naturaleza es la predicación del evangelio. Dentro de su naturaleza está el hecho de predicar el evangelio. Jesús pensaba en el mundo escuchando su mensaje. Y es por eso dijo: vayan por todo el mundo y prediquen mi palabra. Queridos hermanos, tenemos un gran desafío. La urgencia es predicar el evangelio porque la gente no ha nacido de nuevo. Hay mucha gente. ¿Cuántos jóvenes, señoritas, cuántas personas podrían decir: yo quiero cambiar y no puedo? ¿Cuántas veces nos confrontamos con esa realidad? En hogares donde hay familias que sufren y quieren cambiar a sus hijos, quieren cambiarlos.
y no pueden. Pero aquí está en la palabra, Dios hablando, Jesús hablando a Nicodemo. Puede ser muy religioso, puedes hablar muy bonito, puedes decir muchas cosas, puedes ser juez. Si saben que Nicodemo, si no nace de nuevo, todo lo que hace no tiene sentido. Y esto es importante. Pero hay una segunda cosa. ¿Sabe qué? ¿Por qué debemos predicar con urgencia el Evangelio? Porque la gente necesita llenar ese vacío existencial que tiene. Sí, es importante entenderlo. Víctor Frank, aquel hombre que vivió en el tiempo de Hitler, este hombre escribió y decía: lo que nuestra sociedad debe entender es que hay un vacío existencial tremendo. Y querido hermano, cuando la gente tiene vacío, sabe hacer cualquier cosa. Hace cosas que no conviene. Trata de llenar su ser interior con cualquier cosa. Pero no es lo correcto. Vamos a ver esto. Mira en Juan 4, 6 en adelante, dice: estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que yo, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. En el primer caso, quien se acerca a Jesús es Nicodemo. En este caso, quien se acerca a la mujer es Jesús. ¿Se dio cuenta? Es interesante. En el primer caso, Nicodemo busca a Jesús. En este caso, Jesús busca a la mujer. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que esta mujer tenía un vacío en su ser, que solo Dios podía llenarlo. ¿Sabe el contraste que hay entre Nicodemo y esta mujer? El contraste que Nicodemo era un hombre importante. Nicodemo era un hombre preparado, doctor en la ley. Nicodemo era un hombre reconocido. Nicodemo era un maestro. Pero esta mujer, ¿quién era? Tenía un vacío. Pensaba llenarlo con muchos esposos. No quería quedarse sola. Y en ese momento, cuando se encuentra con Jesús, estaba conviviendo con un hombre que no era su marido. ¿Cuántas personas a veces viven en ese vacío y quieren llenarlo? ¿Cuántas personas cuando aún su pareja les deja, sus esposos les deja, quieren llenarlo inmediatamente porque se sienten tan solas? Y muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de jueces, en lugar de ver la necesidad de la persona. ¿Sabe? Jesús vio la necesidad de la persona. Jesús miró el interior de la persona. Tenía un vacío existencial de tal manera que esta mujer quería llenarlo con un esposo más. Ya tenía varios, había tenido varios. Esta era una mujer marginada. La sociedad la rechazaba a ella, por eso iba a sacar agua en un horario donde las demás personas no iban. Era una persona insatisfecha. Jesús apunta a su necesidad. Jesús le habló del agua de vida. Qué interesante ver cuánta gente está así. Cuánta gente está vacía interiormente. ¿Cuántas? ¿Cuántos jóvenes están vacíos hoy en día? ¿Cuántos jóvenes se sienten rechazados, marginados?
¿Cuántas mujeres a veces se sienten marginadas y rechazadas y piensan que nadie les ama, que nadie les quiere? Y entonces buscan saciar su necesidad, su ser interior, de una manera equivocada. Y esto es lo terrible. ¿Sabe el agua? Cuando hablamos del agua, el agua es indispensable para el ser humano, porque satisface la necesidad física. Pero Cristo es indispensable para la necesidad espiritual. De ahí la comparación. Tú no tendrías sed jamás. No tratarías de saciar tu alma con cualquier cosa si me tienes a mí. Jesús le está diciendo esto a la mujer samaritana. Y es importante entender esto. Cuando uno habla de un vacío existencial, hay un libro que nos habla de esto. Y es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos habla de ese vacío que tiene el ser humano. Ese vacío existencial. Y cuando no sabe realmente llenarlo con lo correcto, que Jesucristo lo llena de cualquier cosa. Salomón, un hombre bastante sabio, quiso satisfacer su vacío. ¿Y qué hizo? Lo llenó con conocimiento. ¿Cuántas personas llenan su vida con conocimiento? Pero mire lo que dice el sabio Salomón. Sabio como él no ha habido en la tierra. ¿Sí? El hombre más sabio en la tierra, dentro de los hombres. Dice Eclesiastés 1, 12 al 14. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón para inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que hace debajo del cielo, se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo Dios dio a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello era vanidad y aflicción de espíritu. Él dice, busqué la sabiduría, sí, sabiduría humana, inquirí sobre ella. O sea, diligentemente busqué esta sabiduría. La conseguí. Después de tenerla me dije a mí, todo esto es vanidad. ¿De qué sirve que tengas tanto conocimiento y destruyas tu alma? ¿De qué sirve que tengas tanto conocimiento y tu familia se destruya? ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve todo esto? Teniendo tanta sabiduría y no sé conducir mi vida. ¿De qué sirve? Esto es lo que dijo Salomón. Y algo más. La gente trata de llenar su vida con placeres. Claro, placeres. Y el Salomón lo buscó y dice en el Eclesiastés 2:1-2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Él probó todo. Tenía todos los recursos para hacerlo. Tenía el poder para hacerlo. Sí, sí. Tenía todo esto. Y buscó el placer. Buscó las cosas que satisfacen a la carne. Y dijo, todo esto es vanidad. Porque es pasajero. ¿Sí? Es vanidad, es vanidad. Es vacío, eso es lo que está diciendo, es vacío. Entonces, buscó satisfacer a través de algo. ¿Ha escuchado? Usted le pregunta a un joven, ¿qué quiere ser? Mira, yo solamente quiero tener mi profesión, mi trabajo, tener mi carro, mi casa, tener mi esposa, mis hijos y tener una buena chequera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque eso nos da seguridad. Eso da seguridad al ser humano. Pero miren al sabio Salomón, lo que dice Eclesiastés 2:6-8, dice, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueran antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también, ¿qué cosa? Plata y oro. ¿Y qué más? Tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Sí, y aún en eso no le trajo satisfacción a Salomón. Dijo, todo esto es vanidad.
No halló satisfacción para el vacío de su alma en las riquezas. No lo halló en los placeres. No lo halló en ninguna cosa de este mundo. Y así vivimos, hermanos. Tratamos de satisfacer, tratamos de buscar algo que llene nuestra alma. Cuando estábamos sin Dios y sin Cristo, ¿cómo llenábamos nuestra alma? ¿Cómo? Él encontró todo es vanidad. Jesús había estado esperando a la mujer porque ella era una mujer necesitada, porque ella era una mujer rechazada, porque ella era una mujer insatisfecha. Y Jesús quería saciar el alma de esta persona. ¿Cómo se siente mucha gente muchas veces? ¿Cómo se siente? Hay muchas personas que son rechazadas. Y el otro día veía el cuadro de una mujer que la rescataron, la sacaron del mar. Los que trabajan en la cuestión de salvavidas la sacan y pensaban que se estaba ahogando porque estaba nadando. No, la mujer se había cortado las venas y se había tirado al mar. Creyó que se acababa su vida. Gracias a Dios la sacaron. ¿Por qué? Después sale decepción amorosa. Eso le llevó a quitarse la vida. El único que satisfacía su alma era la persona a la cual amaba. Si no tienen a Cristo, muchas veces se cae en esto. Y esto es lo terrible. Miren, Juan 4, 19 a 22, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sabe? Esta mujer quería llenar su vacío de otra manera y Jesús le presenta: ¿sabes qué, mujer? Te falta algo. Te falta aquel que llena tu corazón y que va a hacer que tu interior corran ríos de agua viva. Y Jesús se presenta como aquel a quien la mujer necesitaba. El vacío del corazón necesita de Cristo. Si uno trata de llenarlo de otra manera, no sin Cristo, ¿sabe dónde va a ir? Al alcohol, a las drogas, al sexo ilícito, al trabajo desmedido. ¿Ha escuchado usted? Sí. Hay personas que se sienten tan vacíos en su alma, en su corazón, que llega el jueves o el viernes, ya están al frente de una cantina, y sí, ¿verdad? Y emborrachándose. Y el alcohol no les sacia. Y más aún, dice, un trago más no hace daño. Y siguen. Y se ponen música ranchera para poder tomar más. ¿Cierto? Quieren llenar su alma, quieren llenarlo. Y buscan hacerlo. Otros con la droga. Y otros también desmedidamente, trabajando desmedidamente. ¿Ha visto personas que trabajan? Su vida es para trabajar, no tienen tiempo para nada. Trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y algunos piensan, ¿qué trabajador que es? No, está queriendo llenar el vacío de su alma. ¿Sí? Están queriendo llenar el vacío de su alma. Si Cristo no lo llena, buscarán llenarlo de otra manera. Están insatisfechos. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio. Porque mucha gente insatisfecha busca cosas que realmente más bien le destruyen su vida, destruyen su familia. Toda persona necesita seguridad. De ahí que la urgencia de predicar el Evangelio. Miren lo que dice Juan 20, 19 al 21. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
Como envió el Padre, así también yo os envío. Jesús viene a traer paz a un corazón timorato, a un corazón lleno de miedo, a un corazón lleno de inseguridades. Y queridos hermanos, el ser humano vive con miedo desde que Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron en pecado. Allí entró el miedo. Mire lo que dice Génesis 3, 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y tuve qué? Tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El ser humano vive con miedo. Vive con miedo, vive con temores, sí, vive con miedo al futuro, vive con miedo al fracaso, vive con miedo en todas partes, con miedo. Vive con tanto miedo. Hay personas que no quieren depositar su plata al banco y lo ponen debajo del colchón porque tienen miedo que se lo roben, ¿cierto? Viven con miedo. El ser humano vive con miedo. Y el único que puede quitarle esto es Jesucristo. Porque cuando entra el miedo en el ser humano, esta persona se torna vulnerable, su comportamiento es interferido, su conducta es condicionada porque está con miedo. Sí. Y entonces el único que puede darle seguridad es Jesucristo. Si Cristo no viene al corazón de la persona vivirá con miedo, miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a que boten de trabajo, miedo a las circunstancias, miedo en todo. Y hoy en día se habla de la generación del miedo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces los padres estaban, los hijos, ¿dónde estás? ¿Ya vas a llegar? Toma el número de la placa. Sí, ¿cierto? Vivimos con miedo. El único que puede traer paz es Jesucristo. Y hay un miedo enfermizo, hay un miedo que deteriora, hay un miedo que realmente hace que la persona viva y colapse en algún momento. Frente a el ser humano necesita a alguien que le dé seguridad. ¿Quién? Jesucristo. Y esto es lo que hemos visto en este pasaje, en este versículo. El mundo necesita urgentemente a Jesucristo. La gente vive en un marco, una religiosidad tremenda. Necesita nacer de nuevo. Sin nuevo nacimiento no entiende lo que es de Dios, lo que es Dios, no entiende las cosas espirituales. La gente necesita llenar el vacío espiritual que tiene. Si no llena ese vacío, lo va a llenar con cualquier otra cosa. Si no lo llena con Cristo, lo llenará con cualquier otra cosa. La gente necesita seguridad. Si Cristo no le da seguridad, la gente vivirá en el entorno del miedo. Sí. Por eso es que vemos hoy en día muchas personas con problemas. Muchos, producto del miedo. A.W. Tozer dijo, cualquier evangelismo que apele a los intereses comunes y a las disertaciones sobre asuntos de actualidad para establecer un campo común donde el pecador se pueda sentir como en casa es tan falso como eran los profetas de Baal. Cualquier esfuerzo por suavizar el camino del hombre y quitar la culpa y la vergüenza es algo peor que tiempo perdido, es malo y peligroso para las almas de los hombres. Es decir, si no se centra en Cristo para llenar la necesidad del alma, todo es en vano. Y es como si fuera perdido, es falso. Hay gente que está ofreciendo muchas cosas para llenar el alma de la gente. Si no se llena con Jesucristo, las personas están perdidas y nunca cambiarán. Y entonces su vida será una vida sin sentido. Y a veces se trata de suavizar el camino de los seres humanos, quitándole la culpa y tratando de hacer tipo de terapias para que la persona no sienta culpa, en lugar de llevarla a la cruz de Cristo y la persona conozca a Jesucristo y salga de todo ese estado y comience a vivir en paz. Es terrible lo que está pasando en nuestro tiempo. De ahí la urgencia de predicar el Evangelio. De ahí la urgencia, iglesia, de predicar el Evangelio de Jesucristo. El ser humano necesita conocer a Dios. El ser humano necesita llenar su vacío existencial. El ser humano necesita seguridad. Y el único que se lo puede dar es Jesucristo. No hay nadie más. Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar.
Ese es el deseo de cada uno de nosotros. El deseo de honrar al Señor, dando todo nuestro ser, todo nuestro corazón, entregándole todas nuestras fuerzas, alabando, dando nuestra adoración sobre Él. Cantemos, amados hermanos, este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es el deseo, orar a Él, que haga nuestra, que haga su obra en nosotros, cada uno de nosotros. Rindo mi ser y mi corazón. Rindo mi ser y mi corazón.
usas tú.